a todos nos da miedo cambiar y nadie, y creo que por lo menos en mi experiencia acompañando a jóvenes, por ejemplo en el proceso de que descubran su orientación o su identidad, ninguno la pasa bien. Creo que el discurso ha sido tan tajante que no nos quieren, que no es un prejuicio. Básicamente uno se aleja de un lugar de donde no lo quieren. Hacer un desaprendizaje de un montón de cosas que a veces hemos aprendido, que a veces es difícil porque a veces son años y años de gente que ha escuchado un mensaje muy uniforme, muy, es cierto, muy de castigo, de juicio. Yo siento que por más que a veces la sociedad intente callar ciertas voces, hay algo que en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestra mente uno es libre siempre. Buenas, Guido. Hola, Edu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo soy Edu Mangiarotti, tengo 43 años y soy cura hace 16. Estoy de párroco ahora en Vicente López, en una parroquia que se llama San Gabriel, que tiene un colegio muy grande también, donde estoy como director pastoral. Y además soy profesor de teología y estoy trabajando todo el tema dentro de un equipo de la aplicación de la ESI en los colegios católicos de mi zona. Buenísimo. Bueno, yo soy Guido Morán, soy artista pop, nací en Necochea. Y el camino, de alguna manera, de lo que hago, siempre traté de involucrarme y de que lo que hago sea útil más allá de espectacular y demás. Entonces, en mis canciones y en mis discos toco temas como la diversidad y el bullying, romper mandatos, un poco basado en mi experiencia y en mi vida. Eso me llevó a ser embajador INADI, que ahí comencé a involucrarme un poco más institucionalmente y demás. Y bueno, mi activismo parte básicamente de las ganas de poder sumar y eso. Creo que la diversidad es importante y yo soy más un militante de la diversidad en todo sentido que, que un militante exclusivamente de una elección sexual, digamos. Y creo que esa diferencia es importante en el discurso. Muchas veces se piensa que los que tenemos activismo en la comunidad LGBT queremos imponer una idea de vida, queremos imponer una forma de sentir, una forma de sexualizarnos. Y la realidad es que no, la realidad es lo que queremos es, che, nosotros existimos de esta manera, sentimos de esta manera, elegimos vivir la vida de esta manera y es tan respetable como las elecciones que otros tienen. Y me parece también importante entender que las disidencias ganemos derechos, no les quita derechos a otros. Yo una de las cosas que creo que veo hoy es que hay una conciencia mucho más grande, obviamente, de la diversidad, pero también cuando te escuchaba vos que decías que sos embajador del INADI, me parece que además hay una conciencia militante mucho más grande. Yo pienso, cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo, no teníamos por ahí ya ciertos problemas de la generación anterior en cuanto a temas de diversidad. No todos, depende mucho del ambiente. Yo vengo de un ambiente más tradicional, así que ahí sí había mucho prejuicio, una mirada bastante más sesgada, pero en otros espacios uno no lo veía, pero no veía tampoco esta dimensión militante mucho más fuerte que me parece que tiene la generación de ustedes. Quizás antes era algo que se vivía muy puertas adentro o muy en soledad y hoy creo que también con la venida de las redes sociales y un poco el hecho de que toda nuestra vida está mucho más expuesta, ha hecho que los jóvenes tengan más herramientas para contar lo que les sucede, más voces y por ahí también encontrarse con otros que les sucede exactamente lo mismo y poder compartir las experiencias, pero no queda solamente en ese hecho, sino que se involucran y tienen una opinión, tienen una voz, y quizás antes era como mucho más sesgado, ¿no? Que un joven opinara era un poco revolucionario, era un poco tomado como una falta de respeto hacia los mayores, y creo que todo eso hace que los jóvenes hoy tengan la fuerza que por ahí tienen para expresar sus ideas, equivocados o no, pero, en fin, poder tener la libertad de expresar sus ideas me parece que es algo que los jóvenes han tomado y que está bien que lo defiendan. En mi caso, trato de decir lo que me hubiese gustado escuchar cuando era más chico, primero, y segundo, por una cuestión de que si lo que digo es útil, está bueno serlo. Creo que también vivimos como en un momento en el que todo el mundo está intentando ser más importante que útil y no sé, me parece que hay que poner el foco quizás
en si uno logra tener una voz o que te amplifiquen lo que uno tiene para decir, que sirva de algo. Ese es un poco lo que me sucede a mí con la militancia. Y después involucrarse, ¿no? Como me parece que ser tibios en ciertas cosas hacen peor. Y me parece que si uno se involucra tiene que involucrarse a fondo, no solamente cuando el contexto conviene. A mí un poco lo que me pasó en el colegio, yo fui a una escuela católica, al Pío XII, en Necochea, pero era una escuela un poco, no era tan ortodoxa, digamos, no era como un catolicismo como muy fuerte, simplemente sí teníamos la iglesia, tomé la comunión, la confirmación, pasé por todos esos espacios y a mí me generó como una gran decepción porque yo estaba muy involucrado en la comunidad de la iglesia, de hecho ayudaba en las charlas para la confirmación a otros chicos que no se habían confirmado, era parte de eso. Y hubo una charla, recuerdo también hablando de un poco, no de ESI, porque en ese momento no se hablaba de ESI, pero sino de una charla de educación sexual, donde la homosexualidad se castigó muchísimo. En esa charla yo tenía creo que 14, 13 años y yo ya era muy consciente de lo que a mí me sucedía, digamos, de lo que yo como sentía, digamos, ¿no? Y también era consciente que para la sociedad era algo diferente o era algo que no era muy aceptado. Y me dolió un montón eso, porque yo creía mucho eh, y depositaba mucho de lo que sentía y de mí en la fe. Y me dolió escucharlo, también luego con el tiempo entendí que era algo de los hombres y no tanto de la fe o de Dios, pero pero me hubiese gustado en ese momento que haya otra voz que pueda refutar esa idea, aunque no estuvieran de acuerdo, ¿no? Y creo que de ahí parte un poco mi activismo, es decir, yo soy parte de la comunidad esa y creo que es importante que en ese momento me hubiese gustado poder tener como la valentía de poder hablar, pero al no tener un referente mayor, o un artista o un maestro también que pudiera dar su opinión con libertad, quedó como sesgado. Y bueno, a partir de ahí creo que es muy importante decir quizás la opinión y lo que pienso y lo que me hubiese gustado que digan. Y entre otras cosas, me hubiese gustado escuchar cuando era chico que ser diferente también era una opción y que también iba a poder construir una vida hermosa y llena de amor a partir de la diferencia. Y me hubiese gustado escuchar que las diferencias nos construyen, estemos de acuerdo o no, y que en la diversidad se puede avanzar y no que se vea como algo a matar, a aplastar y a callar, ¿no? Porque yo siento que por más que a veces la sociedad intente callar ciertas voces, hay algo que en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestra mente uno es libre siempre. Yo creo que, por lo menos para mí, como directivo y como adulto, pienso muchas cosas del lado de la fe que digo, cómo me hubiera gustado también que el mensaje hubiera sido distinto en torno a esto, de la experiencia de a veces de ver gente grande, por un lado, que voy acompañando y que te dicen, yo de joven sufrí mucho también, yo soy LGBT o soy trans o ni siquiera estas cosas, esto que decís vos, experiencia de diversidad en un montón de sentidos y esta certeza muy dolorosa en muchos decir, y a mí nadie me habló, nadie me dio espacio para que contara lo mío o para sentirme más contenido, más acompañado, más visible. Creo que esa es como, junto con, si querés, con la imagen del poder hablar y ser escuchado, la imagen de que alguien me vea, de que alguien me pueda ver por completo, por cómo soy. Y por lo menos para mí es una de las cosas más importantes hoy. Yo estoy en una parroquia con muchísima actividad juvenil y una de las cosas que vamos tratando de trabajar mucho es cómo hacer para que nadie se sienta invisible. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y que al mismo tiempo a veces es cierto que como iglesia es como empezar, yo empecé hace poco a hacer ejercicio de vuelta después de mucho tiempo, y viste, la primera vez que salís a correr te querés morir, ¿no? Como que decís, me duele todo porque nada está acostumbrado a moverse. Y creo que en algunas cosas no pasa algo similar. Ejercitarnos en la escucha de lo plural, en darle espacio a otras voces, a otras presencias, al principio incomoda, saca de la zona de confort, pero después es algo sumamente fecundo, hace mucho bien. Yo por lo Sí, menos voy viendo eso, a veces con intentos más tímidos en algunos lados, en otros lados con más dificultad todavía y en otros metiéndole mucha más velocidad, mucha más garra,
pero como que empiezo a ver que empieza a haber un proceso de eso. Yo creo que en el fondo tiene que ver con una batalla un poco en contra del miedo, ¿no? Como que siento que uno tiene dos opciones en la vida, o vivir en el amor o vivir en el miedo. Y en el medio está el odio, está todo, toda la mezquindad, los prejuicios y demás. Y creo que es eso, yo creo que a las personas en general cuando nos sacan de la zona de confort o cuando nos tocan lo que pensamos que debería ser nuestra vida o lo preestablecido o los mandatos que tuvimos también de cuando éramos más chicos o la sociedad y el contexto nos empezamos a dar cuenta que hay otras personas que eligen otro método de vida, pero no solamente en la sexualidad, ¿no? ni en eso, pero creo que es eso, creo que es una lucha contra el miedo más que otra cosa. Y darnos cuenta que quizás otra perspectiva de la vida nos puede enseñar un montón y nos puede enseñar a a darnos cuenta de que, no sé, siento que hay algo del qué dirán, que hay una generación que ha matado sueños, ha matado carreras, ha matado ideas y ha matado formas muy lindas de poder vivir la vida, y también hay algo de este miedo a que rompan el contexto en el que creo que estoy seguro, que los míos están seguros, también ha hecho que se haya difamado mucho una forma de vida, solamente para castigarla, para poderla ponerle como un prejuicio y poderle poner como una etiqueta de que che, esto está mal, como por ejemplo que la comunidad homosexual es promiscua y un montón de cosas y estigmas que pusieron sobre la comunidad que me parece que responde a eso, a una comunidad con mucho miedo a que las cosas cambien. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con que el mundo está cambiando tan rápido. Viste, hoy algunos dicen, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Todo está cambiando y nadie sabe bien qué es lo que viene. Y frente a eso, inclusive a mí me impresiona que a diferencia de lo que uno se imaginaría, hay gente que en vez de estar más abierta al cambio, está más resistente. Una de las cosas que a mí por lo menos más me preocupa es ver un mundo y un país cada vez más polarizado en ese sentido, que es como esto es blanco o es negro y es así o es así, y vos tenés que estar de tal lado y si haces eso estás bien y si no la cosa está mal. Entonces todo lo que suene a cambio, a diferencia, así como por un lado va entrando por muchos caminos, por suerte, también uno ve que hay mucha gente que se resiste a eso y que eso vuelve en este momento a hablar de estos temas a veces algo tan candente, tan difícil, tan álgido, porque hay mucha gente, como decís vos, con mucho miedo al cambio, que en parte es comprensible, porque yo creo que a veces el punto de partida tiene que ser ese, es decir, a todos nos da miedo cambiar y nadie, y creo que por lo menos en mi experiencia acompañando a jóvenes, por ejemplo en el proceso de que descubran su orientación o su identidad, ninguno la pasa bien, no es que dicen, ah, sí, para mí fue todo re lindo y todo fluyó así pacíficamente, pero justamente lo que van descubriendo ellos es, como me dijo una vez un maestro que yo tuve, que tengo, detrás del miedo está lo que buscamos. Entonces si uno se anima, van apareciendo otras cosas. Y para mí algo muy enriquecedor en la generación de ustedes en ese sentido es ver esta apertura, es decir, vamos a ver qué pasa cuando cuestionamos esto, cuando nos animamos a algo distinto. Y quizás del lado nuestro, de los más, un poquito más mayores, está este desafío de acompañar y dejar que eso ocurra y que también haya espacio para el error en eso, que eso también a veces, yo creo que estamos en una cultura que está muy obsesionada con los jóvenes, por un lado, y se los pone en un lugar de mucha valorización y de mucha referencia, lo cual está buenísimo, pero es terriblemente despiadada cuando se equivocan también. Cuando una figura pública, pensaba vos, bueno, vos sos músico, ¿viste? En el mundo del arte, una piba o un pibe. Sí, la cultura de la cancelación. Claro, la cultura de la cancelación, dice una pavada o algo y, ¿viste? Enseguida le bajan la caña y decís, tiene 22 años, ¿no? Dale espacio para que se equivoque. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo fue para vos decir en tu familia que querías ser cura? Fue bastante mezclada la respuesta, te diría. Creo que yo soy hermano mayor, entonces en casa, viste, siempre sobre el hijo mayor suele haber mucha expectativa. Yo estaba estudiando abogacía, estaba en un proceso como de estar explotando en todos los sentidos, estaba re bien y de golpe les dije, che, si bien ya sabían que lo venía pensando, creo que también por eso fue un poquito complicado, porque ya se la veían venir y entonces no tuve el factor sorpresa, digamos. Fue como, no fue tan explosivo, pero costó
Y al mismo tiempo, así como decías vos que tu familia te recontra acompañó, me recontra acompañaron. O sea, nunca sentí que mi familia me hiciera la contra, a pesar de que hice una elección de vida que era muy distinta de lo que me parece que ellos se imaginaban y esperaban para mí. No, yo simplemente a lo que iba con la pregunta era como poder generar como este paralelismo de que muchos de los que pasamos por lo que le dicen la salida del closet es básicamente igual, digo, sentimos exactamente lo mismo, es esa idea de, che, estoy tomando una elección de vida o estoy tratando de contar quién soy y a qué quiero dedicarle mi vida, mi tiempo, a personas que quizás tenían otra expectativa sobre mí o habían soñado, pensado otra vida. Y el sentimiento es muy similar, supongo. Entonces creo que está bueno, digamos, que darnos cuenta que a veces no somos, todas las personas no somos tan diferentes como creemos. La brecha no es tan diferente, lo que nos pasa en la vida no es tan diferente. Lo mismo le puede pasar a una persona que intenta decir en su casa que quiere salir con tal o cual persona, que quizás la familia no era la expectativa que tenía. Creo que tiene que ver con eso y bueno, era un poco esa la pregunta, ¿no? Para poder encontrar un punto de empatía en un sentimiento en dos mundos que parecen como tan lejanos, ¿no? Porque también desde la charla se plantean como dos puntos totalmente lejanos y no creo que sea así. Hay un montón de cosas muy lindas que tienen la comunidad y la iglesia en general que, 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 que son lindas, ¿no? El hecho de encontrar un bálsamo en un lugar de que te hable de amor, que te hable de compasión, me parece algo súper bueno. Eh, pero bueno, con una mirada como la tuya, creo que puede llegar también a, a volver a incluir a los que alguna vez fuimos parte y nos sentimos excluidos por la institución, no por la religión. Sí, yo creo que el tema pasa muchas veces por ahí, ¿no? Por esto que decías vos, por ahí, ampliar conceptos, tener miradas más amplias, más abiertas, cambios hasta en el lenguaje, que no son maquillaje, que a veces hay gente que dice, ah, la gente ahora se queda en que cambiamos dos palabritas. Para mí, por lo menos, el cambio en el lenguaje siempre está precedido y a la vez produce un cambio de mirada. Hay algo que se está empezando como a reformular, es decir, a ver, ¿cómo voy a decir esto de una manera que abarque a más personas? Y también, no solo que voy a decir, que también el riesgo en lo institucional es quedarse solo en eso, en decir qué lindo esto, le pusimos dos cosas, ¿no? Como decir, no alcanza con que yo ponga una bandera del arco iris en la iglesia y listo, No, sino con total. mucho más. Total, porque después tenés los referentes, no sé, más grandes de la iglesia que no acompañan quizás el cambio que vos querés hacer. Y ahí, bueno, será una batalla que tendrás que dar desde tu iglesia hacia la institución, digamos. Siento que el discurso ha sido desde la institución, no digo específicamente De personas, sí, sí. de personas. Creo que el discurso ha sido tan tajante que no nos quieren, que no es un prejuicio. Básicamente uno se aleja de un lugar de donde no lo quieren. Eh, y creo que tiene que ver con eso. Después, no, en lo particular o en mi contexto, en mi comunidad, en mis amigos, no hay un juzgamiento sobre la iglesia. Simplemente nos alejamos porque nos alejaron de alguna manera. La mayoría éramos chicos que íbamos a la iglesia con la familia los domingos y demás. Y, y eso, yo no creo que haya un prejuicio de la comunidad sobre la iglesia, simplemente no nos sentimos recibidos y no creo que esté bueno estar nunca en un lugar donde no se sienta recibido porque de alguna manera sería como eh, mendigar amor. Coincido con vos en que, a ver, hay mucha gente que se aleja, yo a muchos les digo, no es un prejuicio cuando en serio te juzgaron, ¿viste? O sea, si te Claro, juzgaron de verdad no es un prejuicio. El prejuicio es cuando vos decís no tengo ninguna experiencia previa, pero igual yo ya estoy pensando esto, pero hay muchísima gente que tiene esta experiencia concreta. Creo que sobre todo en este momento hay mucho de todo y que inclusive a nivel institucional uno empieza a ver, aun si a veces es más tímidamente lo que a uno le gustaría, empieza a ver otros registros, otros cambios. A mí por lo menos eso me da esperanza también cuando ves obispos o lo ves al Papa mismo que recibe a una persona trans, que recibe a un matrimonio igualitario, que se va encontrando, por lo menos eso, si bien uno después por lo menos a mí me pasa a veces que digo, me quedo igual con un poco de gusto a poco, pero digo, son pasos, ¿no? Esa es para mí
de mi lado, como persona más grande, como persona parte de una institución milenaria y como representante también de esa institución, porque yo no me quiero correr de eso, ¿viste? Que Total. esa es la otra, a veces la de decir, yo no soy o yo no estoy en esa. ¿Viste? Como los padres que dicen, no, yo soy el papá canchero, no sé, no, no, o sea, yo soy parte de ese mundo también, pero sí decir, a ver, animémonos a otra cosa y celebrar esos pasos que se van dando. Aún sí, lo que sí percibo es que hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Sí, coincido. Y yo siempre hablo un poco de la militancia como una cuestión de que no hay que verlo como una lucha de unos contra otros. Creo que es una lucha contra un pensamiento que creo que ya es viejo. Y por un lado eso y por otro lado sí creo que la militancia hay que darla de un lugar benevolente. No se puede ir a buscar eh, encuentro en una lucha, digamos, ¿no? Yendo a confrontar. Entonces yo sí creo que la militancia de la comunidad tiene que darse sabiendo que el proceso lleva tiempo, sabiendo que desarmar prejuicios y desarmar pensamientos viejos lleva mucho tiempo, que hay generaciones que quizás no lo logren, pero bueno, nada, soy de los que piensa que hay que hacerlo con entendimiento, con comprensión, con benevolencia y entendiendo que el otro también tiene su proceso. Yo comprendo, soy parte de la comunidad, soy activista, comprendo las atrocidades que vivimos día a día, las muertes que se producen y todo el enojo que eso genera, pero me encantaría una comunidad mucho más que tenga como que no sea tan confrontativa, que pueda también acompañar los procesos que la humanidad tiene, que el pensamiento tiene, y una comunidad también que se acompañe mucho más entre sí. Creo que una comunidad mucho más unida, que se apoye mucho más y menos confrontativa hacia la afuera y más reparadora hacia adentro, nos haría mucho mejor. Que entendamos cada uno, también desde mi lugar, desde las cosas que yo voy tratando de cambiar de la iglesia, que no es una cuestión de batalla, por más que a veces se sienta un Se poco siente así, así, sí, pero no. pero que uno O nunca no tendría debería que, serlo, no debería ¿no? hacerlo y no nos tendría que endurecer. Yo creo que eso es lo más difícil a veces. Creo que cada vez que uno está tratando de generar un cambio, una de las grandes tentaciones es la de resentirse o la de amargarse o de verlo al otro como enemigo, que es la peor, porque en el fondo uno entra de vuelta en esa misma lógica. Yo te vengo a decir a vos cómo tienen que ser las cosas, cómo tenés que ser vos, y no pasa por ahí, pero es como un laburo constante sobre uno mismo que uno tiene que hacer. Creo que lo que podría dar, que lo que dan los encuentros en general en la vida, cuando hubo desencuentros, es sanación. Es poder seguir adelante, poder sanar algo que te desencontró, digamos. Y creo que es eso. Yo creo que todo lo que tenga que ver con generar espacios de escucha siempre suma un montón. Vos hablas de esto de los espacios de contención, de acompañamiento, esto de poder ayudar a que el otro sea lo que es y que se sientan recibidos, sabiendo que lamentablemente todavía falta mucho para que en todos lados sea así. Creo que puntualmente, yendo más a lo concreto del trabajo con el colectivo, hay un trabajo doble. Este acompañamiento del que hablaba, pero también hay un trabajo sobre nosotros mismos, de escucha, de hacer un desaprendizaje de un montón de cosas que a veces hemos aprendido, que a veces es difícil porque a veces son años y años de gente que ha escuchado un mensaje muy uniforme, muy, es cierto, muy de castigo, de juicio, que ya desde hace tiempo también se viene tratando de cambiar, pero que a veces, por lo menos a mi gusto, cascadea, digamos, de un modo mucho más lento del que a mí me gustaría. Creo que hay un trabajo sobre nosotros mismos para hacer que se va dando también en la medida en que uno se acerca a las personas reales. Cuando uno se acerca y conversa con el otro, ahí es cuando decís, ya está, ya no existe, viste, no sé, el colectivo LGBT. Existen personas concretas con luchas, con sueños, con dolores. Y yo creo que si uno hace un esfuerzo sincero de escucha ahí, es muy difícil que eso no te cambie la mirada. A mí no me gusta la palabra tolerancia o ni siquiera aceptación, porque aceptar suena como, bueno, acepté esto, sino donde se empieza a celebrar más, que a mí me gusta mucho ese verbo, hablar de celebrar la diversidad, no de aceptar la diversidad, mucho más. Cada vez que uno va a esos lugares, siempre la mirada se enriquece, se te caen prejuicios para empezar, pero también hay una mirada que te permite descubrir un montón de riqueza, de valor, de humanidad, porque en el fondo se trata de eso, de crecer en humanidad
Y por ese lado, cada vez que la iglesia da un paso hacia acercarse a cualquier mundo diverso, siempre crece en riqueza. Yo creo que hoy, muy especialmente, un lugar de esa riqueza es el colectivo LGBTQ. Y para mí, como persona creyente, ese es un lugar de encuentro con Dios. O sea, no es acá vengo yo a traerte a Dios a vos que andás en qué sé yo qué cosa, o por ahí ni siquiera eso, pero decirte acá vengo yo a hablarte de Dios, sino acá vengo yo a encontrar lo que Dios está diciendo y haciendo a través de vos. Creo que pasa mucho por ahí. Hace un tiempo charlaba con un chico que me decía, yo no soy la oveja perdida para que me vengan a buscar, yo no soy el hijo pródigo que se fue y que está... Me dice, yo ya estoy en la fiesta, yo ya estoy viviendo el momento de plenitud y estamos esperando que ustedes vengan a sentarse acá también. Eso a mí me quedó muy grabado. Yo creo que uno de los desafíos para la iglesia hoy es justamente sentarse a escuchar, no tanto y no solamente para llevar algo, que creo que está, sino para enriquecerse mucho también.